Me parece, miren, después de la marcha del 27 de noviembre, que fue histórica, al otro día vimos a un presidente muy contento, pero no por la cantidad de gente que se había juntado, sino porque la mayoría de la gente que asistió a esa marcha, el presidente lo advirtió, eran jóvenes. Entonces manda a llamar a Citlali y le dice: a ver, Citlali, organiza a los jóvenes, convoca a los jóvenes, que el relevo generacional empiece a ser una realidad organizada dentro de Morena, porque es indudable que este movimiento de transformación que encabeza el presidente ha llamado la atención de esta generación de jóvenes y de otras. Y a mí me parece muy relevante esta tarea, porque Andrés Manuel López Obrador siempre nos invitó a iniciar la cuarta transformación del país. No a tener un triunfo electoral, a ganar la presidencia y ya. No, a iniciar la transformación, es decir, lograr un punto de inflexión en la historia de México, cosa que no es fácil, y tenemos que hacer conciencia de qué representa ese reto, de qué representa esa tarea. Hay grandes hombres en la historia de los países que con su ejemplo de vida, que con su pensamiento, que con sus ideas logran entusiasmar a todo un pueblo para que entre todo el pueblo cambien el rumbo de la historia de un país. Hoy tenemos a un personaje extraordinario en la historia de México, como es Andrés Manuel López Obrador, que durante más de 20 años estuvo luchando contra todo, ya lo narró aquí muy bien Citlali, y logra en el 2018, con una visión extraordinaria, y creo yo que la logró después del fraude del 2006 y del 2012, se da cuenta que la gente que quiere un cambio en el país no cabe en un partido político. Y por eso crea Morena como un instrumento de lucha del pueblo de México, y con el concepto de partido movimiento. Es una convocatoria muy amplia que no le podemos negar que tuvo un éxito extraordinario. Una auténtica revolución pacífica fue lo que ocurrió en julio del 2018, donde sigue siendo el reto de Morena seguir convocando a la gente que votó por nosotros en el 2018 y todavía más. Y esa convocatoria, esa creación de Morena es lo que permite el gobierno de la Cuarta Transformación. Y miren cómo es lo que ha pasado en 5 años. Es como si hubieran tenido a un león enjaulado. Es decir, apenas 5 años de gobierno con honestidad y todo lo que ha cambiado en nuestro país. Parece que estamos hablando de 2 sexenios cuando hablamos de los logros de este gobierno. Tenemos 12 millones de adultos mayores que tienen una pensión. Tenemos 12 millones de jóvenes que tienen una beca para seguir estudiando. Más de 1 millón de personas que reciben un apoyo por su discapacidad. Se está transformando el sistema de salud para que sea efectivamente un derecho universal, cosa que ningún otro gobierno le quiso entrar en la historia de nuestro país. El cambio del sector salud es algo extraordinario. Está construyendo el tren más largo del mundo actualmente en construcción, que es el Tren Maya, que es un proyecto de desarrollo regional. Es para llevar progreso económico y que esa zona del país, el sureste mexicano, salga o tenga condiciones estructurales para salir de la pobreza. Está construyendo una refinería para que no tengamos que importar gasolinas y no estemos sujetos a los vaivenes de los precios del petróleo, y por lo tanto acabar para siempre con los gasolinazos como lo ha hecho él en estos 5 años. Está construyendo el corredor transísmico, que es una opción al canal de Panamá. ¿Para qué? Para que todo el comercio de Asia que va hacia Europa y hacia la costa este de Estados Unidos tenga una opción más corta y más barata. Entonces llegan los barcos a Salina Cruz,
suben al tren las mercancías, las bajan en el lado de Veracruz, ahí las vuelven a embarcar y se van. Eso va a cambiar para siempre el sureste mexicano, porque además se van a hacer parques industriales en toda esa zona que va a traer mucha inversión y mucho desarrollo. Y vean la parte económica que ha logrado el presidente. Es algo de verdad que no tiene antecedentes. Primero se decidió romper el mito de que el salario no podía crecer más que la inflación. Hay una recuperación del 90% del poder adquisitivo del salario real, lo cual cambia las condiciones de vida de muchas familias y fortalece nuestro mercado interno. No ha endeudado a nuestro país para toda la inversión social ni para la inversión en infraestructura. No gasta más de lo que se ingresa, porque han aumentado los ingresos a partir de condonar, de terminar con las condonaciones que había fiscales millonarias. A los grandes empresarios nunca pagaban impuestos, ahora todos tienen que pagar impuestos y eso es lo que genera los mayores ingresos. También se hizo el aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto de primer mundo. Se disminuyó a la mitad los impuestos en la frontera norte para que esa zona del país pueda competir con los Estados Unidos. Tenemos reservas internacionales que rebasan los $200,000 millones, cifra récord en la historia de México. México, por su estabilidad económica, se ha convertido en un país muy atractivo para la inversión. Hoy México ocupa el 8º lugar en recepción de inversión extranjera directa. En los primeros 3 meses de este año, la inversión extranjera que llegó es la mitad de lo que llegó el año pasado. Para que vean la tasa de crecimiento de la inversión. Inversión extranjera es maquinarias, son fábricas, son bodegas, son nuevas empresas que generan empleo. Por eso el peso mexicano, al entrar tanta inversión, al tener reservas internacionales tan altas y al tener más de $60,000 millones de remesas, pues el peso se fortalece. Y estamos por primera vez en 50 años en un periodo en que no ha habido devaluaciones. Muchos de nosotros crecimos con el fantasma de las devaluaciones. Cómo había una devaluación y ya sabíamos lo que seguía. Seguía desempleo, seguía inflación, seguía falta de actividad económica. Somos generaciones que vivimos marcadas por las crisis económicas de los gobiernos neoliberales. Y hoy tenemos un peso que es la moneda más fortalecida en el mundo frente al dólar. Y así como mejora la macroeconomía, también la microeconomía. Tenemos más de 1.300.000 empleos creados si los comparamos al inicio de la pandemia. Es decir, ya se recuperó lo que se perdió en la pandemia y se tiene más de 1.300.000 más. Se va a romper la cifra récord de 22 millones de empleos formales, nunca antes visto en nuestro país. Y todo eso es con apenas 5 años de gobiernos con honestidad. Imagínense el daño que le hicieron a nuestro país estos gobiernos corruptos, estos gobiernos neoliberales durante más de 4 décadas, lo que pudo haber logrado México. Entonces, la lección es lo que podemos hacer hacia adelante. Y ahí es donde entra la importancia del relevo generacional. Porque la voluntad de un solo hombre no lo puede todo, pero la voluntad de un pueblo lo puede absolutamente todo. Y eso es Morena, es voluntad organizada. Es que sigamos avanzando en este sueño colectivo de un país mejor. Pero si los jóvenes adoptan los valores, los principios del movimiento, entonces sí vamos a lograr un punto de inflexión en la historia de México. Es decir, el gobierno de López Obrador no va a ser uno más, un accidente en la historia, un gobierno diferente, que no hubo una generación que entendiera de qué se trataba. Y regresa la inercia, la mafia, la corrupción. No, hay que seguir teniendo triunfos electorales, pero hay que seguir regenerando la vida pública del país, que finalmente ese es el objetivo que todas y todos buscamos. Entonces, que los jóvenes
Ahora, como en el caso de Colima, que es un extraordinario ejemplo con nuestra gobernadora, llega al gobierno y pues no tiene con quién gobernar, es decir, no puede tomar gente de la clase política pues porque toda está echada a perder. Y la apuesta de la gobernadora es construir una nueva generación de gobernantes con las y los jóvenes. Por eso a mí me da mucho gusto siempre venir a Colima y lo pongo como ejemplo, porque Indira gobierna con mujeres y hombres jóvenes. El reto que tienen ustedes, como lo dice muy bien Citlali, es no nada más tener acceso al poder y ejercerlo como si fuera un premio, como si fuera algo que nos cayó de repente. No, hay que tener conciencia de este proceso histórico, de dónde venimos, y el reto que se tiene es que sean el ejemplo ustedes para las siguientes generaciones, a partir de gobernar con los principios y valores de Morena, porque lo que se busca es la regeneración de la vida pública, es la revolución de las conciencias, que nunca más nuestro país tenga gobiernos corruptos, ladrones o asesinos, que vayamos siempre con el humanismo mexicano, porque eso quiere decir el bienestar para todos y todas, que le tendamos la mano al más humilde, que veamos siempre por los más pobres, que es el gran legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, qué bueno, Citlali, felicidades, Alex, y a todos los jóvenes que están aquí en el gobierno, los que están participando en el movimiento. Estamos en la etapa en la que Morena se tiene que convertir en una gran convocatoria como la del 2018. El martes vamos a estar a 10 meses de la elección presidencial y el proceso de organización que necesitamos en Morena es mayúsculo, el mejor en toda la historia. Y empecemos ya con esta convocatoria, que Morena crezca, que Morena siga incorporando los mejores liderazgos de todos lados. No otra vez que regrese el sectarismo y no que ya nadie llegue a Morena, porque ya estamos aquí los que llegamos primero y además ya estamos en el poder y además nos lo vamos a repartir. No, porque hubo muchas etapas de esas aquí en Colima y por eso no crecíamos. Tenemos que invitar a la gente a que participe en el movimiento, porque si la mayoría del pueblo de Colima participa en nuestro movimiento, quiere decir que este movimiento nos va a durar muchos años. Si los jóvenes están aquí, pues ya lo hicimos. Quiere decir que el legado de López Obrador va a trascender las siguientes generaciones. Y eso es lo que más nos motiva a quienes participamos en Morena, el luchar por esta causa para dejar como herencia un mejor país para las siguientes generaciones. Muchas gracias y felicidades.